La inteligencia, pese a la noción estereotipada, no es una profesión masculina por excelencia. En el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, hay muchas mujeres que cumplen misiones complicadas, muy necesarias para el país, declaró el director del SVR, Sergei Narishkin. Narishkin, que preside la Sociedad Histórica Rusa, intervino, en la sede de esta, en el acto inaugural de la exposición Las Agentes al Servicio de la Patria, dedicada a las mujeres que en diversas épocas sirvieron en la inteligencia exterior, organizada con el motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres siempre han trabajado en la inteligencia, así fue en la época de edificación de este servicio en el periodo soviético, de 1920 a 1930. Hoy día la inteligencia exterior de Rusia cuenta con muchas mujeres talentosas, enérgicas y maravillosas, las que al servir hombro con los varones cumplen un trabajo complicado y muy necesario para el Estado, dijo Narishkin. La exposición narra los destinos y la actividad de legendarias mujeres de diversas generaciones, cuyos nombres se guardaban en estricto secreto hasta hace poco. Exespía rusa revela a la prensa secretos de su exitosa labor en América Latina en enero de 2020, por primera vez en la historia rusa contemporánea. El director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Narishkin, hizo públicos los nombres de 7 exagentes ilegales en otros países, entre los que figura la coronel retirada Tamara Netitsa, nacida en 1949. Netitsa, que vivió entre 1978 y 1998 en América Latina junto con su esposo ya fallecido, Vitaly Netitsa, héroe de Rusia, aceptó contar a la prensa víspera del Día Internacional de la Mujer, algunos episodios curiosos relacionados con su exitosa labor de espionaje. En particular, la oficial reveló que durante los 20 años que pasó en el continente americano solo hablaba con su marido y sus 2 hijos en español, lengua que ambos dominaban a la perfección. Mientras trabajábamos en el extranjero, Talik y yo no nos dirigimos en todos esos años ni una sola palabra en ruso, asegura la exagente secreta. Netitsa recuerda acto seguido, que no obstante, una vez sí que dijo una frase en ruso sin darse cuenta, pero eso sucedió justo al inicio de su labor, cuando vivía en casa de una familia latinoamericana. Servicio de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior ruso fue la única vez en mi vida que, antes de dormir, en lugar de decir en español buenas noches, pronuncié en ruso spokojno y noche. Pero no pasó nada, nadie se dio cuenta, reveló. El coronel retirado considera que lo sucedido impidió que en adelante ella cayera en el mismo error, y gracias a ese hecho dejó de hablar en ruso del todo, incluso cuando se encontraba a solas con su marido. Entre los momentos difíciles de su vida en el extranjero, la exespía menciona, en particular, la imposibilidad de preparar platos rusos, incluso en los días festivos, para que sus hijos y quienes los rodeaban no llegaran a sospechar nada. Netitsa explica cómo fue que sus hijos por fin conocieron el borscht, una sopa de remolacha y col muy popular en Rusia, algo que ocurrió gracias a unos vecinos. Había una familia viviendo en nuestro edificio, se suponía que eran rusos, aunque no sabían en ruso ni una palabra, y la mujer cocinaba borscht. Una vez nos trajo ese borscht para que lo probáramos. Advierte. A la hija de Netitsa le gustó mucho aquella sopa, pese a que estaba fría, y más tarde la chica le pidió que preparara borscht. De esa manera, si alguien preguntaba a Tamara por qué en su casa se cocinaba ese plato ruso, ella siempre podía decir que había sido la vecina quien le dio la receta. Nada puede considerarse en nuestro trabajo como algo de poca importancia, por lo tanto, la esposa de un ilegal debe ser fuerte en todos los asuntos de inteligencia ilegal, subraya. La oficial retirada explica que justo era ella la responsable de muchas cuestiones de seguridad, la encargada de entablar relaciones con los vecinos, con la conserje, con los vendedores, y reconoce además que cuando era joven fue cortejada por muchos hombres latinoamericanos. Claro, llamaba la atención, incluso hubo ocasiones en las que me declaraban su amor, pero que eso representara un obstáculo, no, eso nunca ocurrió, advierte. Durante una entrevista con el director general del grupo mediático Rosilla Segovia, Dmitry Kiselyov, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, reveló cómo trabaja el presidente Vladimir Putin, con los datos que le proporciona su organización.
Según Naryshkin, el mandatario ruso, quien formó parte de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, conoce bien las peculiaridades de este trabajo. El presidente trabaja muy atentamente con la información de inteligencia. Trabaja como un profesional, entiende lo que vale una u otra información, toma notas. Luego el servicio analiza las notas, aclara algunas cosas y responde a las preguntas del presidente. Por supuesto, es un gran placer trabajar con un mandatario que conoce las peculiaridades de este trabajo, dijo Naryshkin. El jefe del servicio ruso de inteligencia exterior observó que se le informa a Putin siempre, casi sin días libres ni festivos, porque la información llega al servicio desde todos los continentes, excepto la Antártida. Realizamos un análisis muy delicado y atento de los datos y le informamos de las cosas más importantes al presidente, dijo. Naryshkin reporta esta información directamente a Putin. Todos los informes del Servicio de Inteligencia Exterior se hacen en persona. Todos los documentos se le pasan en persona, aseguró. Entre los años 1985 y 1990, Putin trabajó en el Servicio de Inteligencia Exterior de la Unión Soviética como director de la Casa de la Amistad Local de la URSS y Alemania del Este en Dresde. El 22 de octubre en Minsk está Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Encuentro con el presidente dentro de una hora, comunicó. Poco antes en las redes sociales aparecieron unas fotos de un avión ruso que aterrizó en el aeropuerto de Minsk. La visita de Naryshkin no fue anunciada oficialmente. El jefe de la inteligencia exterior de Rusia llega a Minsk en medio de unas manifestaciones que continúan en Bielorrusia tras de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Lukashenko, en el poder desde 1994. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tikhanovskaya, con el 10,12%. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó. A mediados de septiembre Naryshkin afirmó que detrás de los acontecimientos en Bielorrusia se encuentra Estados Unidos. Según el jefe de la inteligencia exterior rusa, Washington está patrocinando a Svetlana Tikhanovskaya y a otros activistas de la oposición bielorrusa y quiere presentarlos en calidad de líderes populares. El 13 de octubre pasado Tikhanovskaya amenazó a las autoridades bielorrusas con una huelga nacional si no cumplen las exigencias de la oposición, la dimisión de Lukashenko, el cese de la violencia policial en las calles y la liberación de los presos políticos antes del 25 de octubre. El 16 de octubre el Comité de Seguridad del Estado, KGB, de Bielorrusia denunció preparativos de una provocación para desestabilizar la situación en el país. El director del Servicio de Inteligencia ruso, Sergei Naryshkin, acusó de falta de profesionalidad a la primera ministra británica, Theresa May. El 14 de marzo, May anunció la expulsión de 23 diplomáticos rusos del Reino Unido, al señalar que este hecho socavará la actividad de la inteligencia rusa en el país. Esa declaración es una mezcla de simplicidad infantil y la falta de la competencia profesional, comentó Naryshkin en declaraciones al director general de la agencia Rosilla Segovia, Dmitry Kiselyov. La expulsión de diplomáticos rusos es una de las medidas que toma Londres contra Moscú por la intoxicación del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia, que tuvo lugar el pasado 4 de marzo. May había acusado a Rusia de estar implicada en el caso Skripal, hecho que Moscú rechaza y considera infundado. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró el 15 de marzo a la prensa que Rusia expulsará a diplomáticos británicos en respuesta a la misma medida adoptada por el Reino Unido. El Kremlin declaró el 15 de marzo que considera inadmisibles las acusaciones infundadas y los ultimátums en relación con el envenenamiento de la familia Skripal, ya que Moscú no tiene nada que ver con el incidente. Rusia había expresado también su disposición a colaborar con el Reino Unido en la investigación del caso. El verdadero trasfondo detrás de las acusaciones del Reino Unido a Rusia. Tras las recientes acusaciones del Reino Unido contra Rusia respecto al envenenamiento del exagente Sergei Skripal, el profesor Piers Robinson de la Universidad de Sheffield habló con la prensa sobre los propósitos políticos de tales actos.
De manera general, distintos expertos consideran que el repentino aumento del sentimiento antirruso por parte del gobierno y de los medios de comunicación británicos está relacionado con los objetivos de la política exterior del Reino Unido. Tales actos crean la imagen de un enemigo ruso, lo que justificaría un intervencionismo continuo y creciente en todo el mundo, en un momento en que las intervenciones occidentales han sido cada vez menos exitosas en los últimos años. Robinson, quien ocupa el cargo máximo en la Cátedra de Política y Sociedad y Periodismo Político de la Universidad Británica, consideró que la situación en Siria desempeña un importante papel en las actuales relaciones británico-rusas. Creo que hay un fracaso estratégico desde el punto de vista de Occidente en Siria. En ese contexto, el impulso político para aumentar la presión contra Rusia se ha intensificado. Podrían estar buscando una escalada en Siria, consideró el profesor. En un panorama más amplio, en términos geopolíticos, es posible observar una campaña para demonizar a Rusia con el fin de alcanzar los objetivos globales occidentales. Durante los últimos 17 años, Occidente ha estado involucrado en una estrategia de cambio de regímenes bastante agresiva, principalmente en Oriente Medio, apuntó. Para Robinson, la posición del Reino Unido puede ser percibida, históricamente, como una respuesta a las preocupaciones acerca de la emergencia de China y el posible resurgimiento de Rusia en el escenario internacional. La posición de Occidente en este momento es relativamente débil. Si fracasan en Siria, ese será el primero de los países que han intentado derrocar donde han fallado. Existe un gran incentivo en representar a Rusia como un villano para distraer la atención de la creciente conciencia del público occidental sobre lo que Occidente ha estado haciendo durante los últimos 17 años, detalló. Es más exacto entenderlo como una constelación de actores e intereses políticos que se unen en un momento particular, que tienen objetivos muy similares, luego, trabajan y actúan en una misma dirección. Ciertamente, en el contexto de la política interna del Reino Unido, es posible ver el intento de utilizar la rusofobia como una forma de arrinconar a Corbyn. Eso se ve muy claro en este momento, apuntó el experto. Robinson considera que este es un punto en el que muchas voces, ya sean de la izquierda, de la derecha o contrarias al establishment, han señalado que los que critican la economía o política exterior, son cada vez más catalogados como defensores de Putin o títeres del Kremlin, entre otros calificativos. El cuestionamiento y la disidencia se ven marginados por el uso del "si no estás con nosotros, entonces estás con los rusos", concluyó. Precisamente el laboratorio de Porton Down desarrolló el agente nervioso VX con el que fue asesinado Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en un aeropuerto de Malasia en febrero de 2017.